Estamos con Javier Dolte, dramaturgo, director teatral, uno de los más prolíficos y reconocidos de la escena, seguramente de los últimos 20 años o más. Desde hace mucho tiempo en la cartelera porteña es habitual que convivan 2, 3, 4 espectáculos de los que Javier es autor o director. Es además formador de dramaturgos, mentor de dramaturgos, es maestro de actores, de lo que en Barcelona fue bautizado como Procedimiento Dolte, de eso vamos a hablar también, y es anfitrión, director de un espacio propio en el circuito teatral del Abasto, el Espacio Callejón, un lugar donde de lunes a lunes se recrea el ritual de encuentro tan particular que es el teatro. Y insisto sobre esto del teatro como ritual de encuentro, porque hay una idea tuya muy interesante, que es en la ceremonia misma del teatro, del acudir al teatro y del encuentro con esa verdad de la ficción, donde el espectador tiene una experiencia verdaderamente transformadora, verdaderamente trascendente, incluso más allá del contenido de las obras. ¿Es así? Sí, hay algo que yo decía en una época cuando era más un niño terrible, que cuando me preguntaban qué es el teatro, y yo decía, el teatro es lo que se hace antes de ir a comer. Y, y ahora sin ánimo de generar ninguna así, frase polémica, creo que esto que vos decías, yo creo que en esa broma, esa especie de chiste de que el teatro es lo que se hace antes de ir a comer, lo que estoy tratando de decir es que el teatro es una ceremonia, es una ceremonia presencial y que involucra un antes, un durante y un después. El cine también tuvo su ceremonia y la perdió, ¿no es cierto? Digamos, porque perdió su soporte más legítimo, que era el cine como sala, y hoy las películas se se pueden ver en cualquier lado en un teléfono, sentado en una sala de espera, pero el teatro no, el teatro tiene esta gran particularidad y justamente en la medida en que hay un ritual y que hay una ceremonia que tiene que ver con ese antes, ese durante y ese después, porque lo esencial del teatro es que crea lazo social. Es decir, nos encontramos, o sea, estamos allí como espectadores y estamos frente a un grupo de actores, o a un actor, o los que sean, ¿no es cierto?, que está haciendo la obra. Hay un encuentro en los teatros también más pequeños, como el Espacio Callejón, digamos, donde hay un bar, donde hoy en día cada vez más nos gustan esos teatros que tienen un barcito adelante, donde podemos esperar, donde si llegamos temprano no nos molesta, y que no solamente vamos con alguien, a veces mucha gente que viene sola, pero ya nos empezamos a conocer a los espectadores, se genera un diálogo, y esto empieza a hacer, justamente a formar parte de lo que es el fenómeno del teatro. Sí. Como espectador, ¿cuál es la experiencia más lejana que podés recordar y el efecto, sobre todo, de esa experiencia de ir al teatro? La primera experiencia que recuerdo es una experiencia horrible que fue cuando yo no me acuerdo, era chico, porque a mí no me llevaban de chico al teatro, pero sí una vez, yo crecí en Olivos y en la biblioteca, en la biblioteca de Olivos, creo que era en la biblioteca de Olivos, tengo la sensación que era en la calle Ricardo Gutiérrez, mi hermana me llevó a ver Cenicienta. Mi hermana es 5 años mayor y yo debería tener, no sé, 7, no mucho más. Mi hermana tampoco era grande. Y recuerdo tengo el recuerdo muy, muy vivido de un teatro con telón, todo, y y toda la primera parte, con Cenicienta, con las hermanastras, con la madrastra, con unos vestidos ahí imponentes para mí. Y en el momento, en el gran momento, ¿no? el momento que cualquier niño está esperando, digamos, lo que hace que Cenicienta sea Cenicienta como relato, es el momento en que el hada madrina viene, ¿no?, cuando ya se fueron todos a la fiesta, y es el momento en que va
mágicamente a convertir a los ratones en corceles blancos, a la calabaza en carroza y en los harapos en el vestido de fiesta. Se cierra el telón del teatro y se asoma la cabecita de una de las actrices, que es como si la estuviera viendo hoy, y cuenta esto, cuenta que que convirtió la calabaza en carruaje y todo eso, y yo me acuerdo que era muy chico y me acuerdo, creo que ahí conocí la indignación como Claro, sentimiento. lo antiteatral, ¿no? Yo dije, a lo único que vine fue a esto, y es lo único que no me muestra. Y yo creo que, porque yo siempre relataba como mi primera experiencia, la positiva, que fue cuando tenía 14 años y vi Despertar de Primavera en el Teatro Olimpia, dirigida por Aleso. Que fue como el origen de tu vocación. De mi vocación, de mi encandilamiento. Pero luego recuperé esta otra experiencia negativa, digamos que odié el teatro, me parecía una estafa lo que me habían hecho, me sentí claramente estafado. Y yo creo que la rescato mucho porque me parece que justamente lo que me parece muy maravilloso del teatro es que uno sabe, bueno, estoy acá, en este lugar, en estas paredes, o sea que hay actores y más allá de algún despliegue que pueda haber, escenográfico, técnico, uno sabe que la magia del teatro, digamos, es una magia justamente teatral. Y yo creo que de algún modo aquella Cenicienta me marcó y es como que creo que todo lo que intenté en mi vida fue lograr esa magia que ahí no vi, ¿no? Y de hecho no descarto nunca el hecho de hacer Cenicienta. Sí. Y decís, marcabas como la experiencia, digamos, reveladora de tu vocación, la de los 14 años. Sí, que esas cosas que no se explican, que también, digo, tenía que ver la obra, sí, uno dice, sí, temáticamente puede ser que me pegara especialmente, porque, bueno, Despertar de Primavera justamente habla del despertar sexual de la adolescencia, de la pubertad. Yo tenía 14 años, es decir, que tenía, como uno diría, todos los ingredientes para decir, sí, claro, por eso a Javier esta obra le pegó. Pero no alcanza con eso, se dio algo, porque de hecho me acuerdo que la vi varias veces, y me acuerdo que, por ejemplo, claro, llevaba amigos de mi edad, logré llevar a 2, porque decía, es lógico que les pase lo mismo que a mí, porque me parecía un dato objetivo, ¿no? Lo que pasaba en el escenario y lo que a mí me pasaba emocionalmente al ver eso. Entonces yo digo, a alguien de mi edad le va a pasar exactamente lo mismo. Bueno, no le pasó exactamente lo mismo. Aunque le pudiera gustar, aunque pudiera apreciar, ahí es donde yo sufrí un golpe, o sea, como que sentí que el teatro me había capturado, que tiene que ver con, o sea, y que vuelvo a decir, excede, digamos, las características de esa obra en particular. Y para entenderlo bien es como cuando uno se enamora. Vos podés decir, sí, esta persona es linda, es talentosa, es inteligente, es así, pero eso no implica necesariamente que me guste, no quiere decir que yo me enamore. Y que a mí me guste una obra no quiere decir necesariamente que se me despierte una vocación que sería el enamorarse, en este caso del teatro. En tu caso fue una vocación actoral inicialmente que después... A los 14 años, qué sé yo, qué era la vocación. Yo quería estar en un teatro. O sea, a mí, si me decían atender a boletería, o sea, a mí me empezó a pasar eso, me gustaba todo lo del teatro. Muchos teatros, además de lo que eran los teatros independientes de aquel momento, eran sótanos. El Teatro Olimpia era un sótano en la calle Sarmiento, el Teatro Payró era y es un sótano en la calle San Martín, el Teatro del Pueblo era un sótano en Diagonal Norte. Claro, el Teatro Independiente además se situaba en esa zona de Buenos Aires en ese momento. Y en ese momento el Teatro Independiente tal cual, ocupaba el microcentro. Incluso la Sala Planeta, que estaba en la calle Suipacha, creo que también era un sótano. Había que bajar a algún lugar, y ese descenso me parece que tenía para mí una cierta fascinación, ¿no? Es como los sótanos siempre no tienen una mística, ¿no? Y esa mística, yo creo que me enamoré de esa mística, y entonces empecé a ir al teatro mucho,
Y sigo yendo al teatro mucho creo que a buscar ese impacto, ¿no? Ese golpe que nos da a veces el teatro y que, vuelvo a decir, no necesariamente tiene que ver con el contenido de la obra, sino que es un conjunto de cosas y que tiene que ver con, volvemos al principio, que tiene que ver con una cantidad de elementos, con algo de la ceremonia. ¿Ese golpe para vos es cada vez más difícil de experimentar como espectador? Digo, pensando en tu larga trayectoria como espectador y como creador, que de alguna manera me imagino que desmonta cierta ingenuidad, cierta... Exacto, tal cual. Y yo creo que justamente es recuperar la ingenuidad, me parece que es como la tarea de toda la vida, ¿no? Esto que es, bueno, Picasso lo que intentó a partir de un momento de su vida es él quería dibujar como un niño, ¿no es cierto? Quería recuperar ese impulso básico, muy primario. Y sí, yo creo que hay algo de... Pasa que uno, bueno, va al teatro, conoce a todos los que están en el escenario, digamos, conoce los... Y a veces, igual cada tanto ocurre. Igual cada tanto ocurre que se produce esa magia, que desaparece el tiempo y el espacio y estamos allí en eso que se llama el teatro. ¿Tuviste en tu entorno familiar, digo, más allá de tus amigos que decís que, bueno, por supuesto no compartían esa pasión repentina que te había despertado el teatro, en tu entorno familiar sí tenías estímulos vinculados al artístico teatro sí. o al artístico? No, al artístico sí, pero como lo hacía una familia clase media de aquella época, que le daba un valor a la educación, a la cultura, a las manifestaciones artísticas. En mi casa había mucho... mis viejos eran muy asiduos espectadores de cine, grandes lectores, había muchos libros en mi casa, tenían un círculo de amigos, de escritores y artistas plásticos, y entonces la plástica, la literatura y la música era algo que era muy bienvenido. El teatro, había muchos libros de teatro, o sea, leían teatro mis viejos porque, bueno, no aparecían estos textos de, o sea, Sartre, Camus, se consumían también mucho como literatura, ¿no? Porque, bueno, autores que venían de la narrativa también y del pensamiento filosófico. Y entonces curiosamente, pasó esto cuando fue lo de Despertar de Primavera, que fue mi hermana la que me llevó, y ahí pasó algo que realmente a mi familia desconcertó porque justamente nunca me habían llevado para teatro para niños, y empecé a ir a ver, y yo vivía en Olivos, me tomaba el colectivo para ir al centro, volvía tarde, y un amigo, alguien cercano a la familia dijo, bueno, este chico habría que mandarlo a estudiar teatro. Entonces empecé actuación. Sí, yo creía que quería ser actor. Después descubrí que no era bueno y caí en una trampa que es creer que porque no sos bueno hay que abandonarlo. ¿Que no eras bueno como actor? Claro. Entonces, y yo de pronto digo, pero si conozco un montón de actores que son malos, pero que no tienen el talento, pero tienen la vocación y lo siguen haciendo, y me parece que está buenísimo, ¿no? Es decir, yo creo que se confunde mucho talento con vocación y son dos cosas distintas. Muchas veces tenemos talento para algo, pero nuestra vocación va por otro lado. Cuando coincide el talento y la vocación, yo creo que es donde se producen los genios, ¿no? Yo creo que mi vocación es el teatro, pero creo que mi talento está en otros lados. Yo creo más talento para el pensamiento exacto, para la matemática, para la física, pero no está ahí tanto mi vocación, ¿no? Sí, talento como, digamos, como disposición innata, que también es... Exacto, bueno, esa cosa cuando dicen, viste, los test vocacionales, en realidad no son vocacionales, o sea, ahora son mejores, pero en una época se decía test vocacional y en realidad lo que estaban midiendo era tu talento, no tu vocación. El talento tiene que ver con el deseo, y la vocación tiene que ver con el deseo, y el talento tiene que ver con los dos, ¿no? Con una especie de disposición innata que también es relativa, que es el ¿no? talento, qué sé yo, digamos, obviamente que alguien alto y flaco va a tener ya innatamente un poco más de talento para jugar al básquet.
me pregunto qué encontrabas en esa biblioteca vos cuando empezaste a ser lector. Yo empecé a ser lector. Me imagino que no fue por Sartre o por Camus, pero ¿por dónde En, arrancó, digamos, tu recorrido de la biblioteca familiar? en mi casa tenían terror de que yo fuera, que yo me convirtiera en un burro. No sé por qué creían que yo era vago. Y yo, nada, me iba bien en el colegio y todo. Pero bueno, mi hermana que me precedía, somos dos nada más, ella siempre buenas notas, daba banderadas, lectora, tocaba la guitarra. Y se ve que no sé por qué pensaban que yo. Entonces aterrado de que yo fuera que fuera un asno, me daban lecturas. Me acuerdo que el primer libro que me dieron como a leer, como lectura guiada por mis padres, fue Los Capitanes de la Arena, de Jorge Amado. Yo creo que también lo engancharon con Despertar de Primavera porque los personajes son púberes, adolescentes, entonces como que me interesara temáticamente. Y yo iba, leía, y después era casi como me tomaban lección. ¿Por qué página vas? ¿Y qué pasó? Y después, cuando enganché con la lectura, no hubo manera de pararme y hasta el punto de mi padre diciéndome, Javier, para, no leas tanto. O sea, dice, no todos los libros de un autor son buenos, o sea, lee los tres fundamentales y pasa a otro. Yo agarraba un autor y hasta que no lo consumía, no paraba. Y ahí se produjo también tu encuentro con Shakespeare, ¿no? Primero en los libros. En los libros, bueno, eso sí fue algo muy lindo que nos acordamos siempre con Gaby, con mi hermana, que fue que había un libro de Porrúa, había obras de Shakespeare, había obras de Ibsen, también me leí, que antes me decías, también me leí Sartre, me leí Camus, me leía Ionesco, y me decían en casa, pero no lo entendés, y yo los miraba como diciendo, yo lo estoy leyendo, no sé qué hay que entender. Y pasó a lo que te referís, que creo es que apareció un libro de Porrúa donde estaban seguramente Otelo y alguna obra más de Shakespeare. No sé por qué íbamos con mi hermana a la terraza del edificio donde vivíamos y me acuerdo el lugar exacto donde nos sentábamos y la leíamos en voz alta. Y los dos la leíamos con la ingenuidad de no tener ni idea de lo que era Otelo. Nunca habíamos oído hablar de Otelo. Entonces la seguíamos como un culebrón directamente, como diciendo, no, Y eso fue, sí, realmente eso fue muy fundacional para mí. Mi primer acercamiento con Otelo fue antes de ver, creo, Despertar de Primavera. A partir de que yo empecé a ir al teatro, leía teatro y me acuerdo que leía y me lo imaginaba y elegía de todos los personajes uno, entonces iba leyendo y el personaje que yo me había elegido lo leía en voz alta. O sea, como que empecé a jugar al teatro, además que iba a estudiar y tomaba clases, tenía como... Y fue muy prematuro igual, digamos, como yo diría, que a los 14 años te agarre eso, ¿no? Una vocación tan fuerte porque hasta que porque yo no quería ser un adolescente, no era que decía, bueno, ahora quiero actuar y quiero hacer castings, no, yo esperaba, o sea, eso era lo que yo quería hacer cuando fuera grande. Entonces para mí como fue una espera muy larga. Claro, o sea, habías iniciado ese proyecto de vida. Digo, tengo que hacer el secundario, viste, sentía, tengo que hacer el secundario, tengo que hacer la facultad, porque había una cosa del estudio. ¿Hiciste además la facultad? Hice la facultad, hice psicología porque había había como un deber ser en mi casa del estudio, de tener un título universitario, que lo agradezco, porque la verdad que mi pasaje por la UBA fue maravilloso. ¿Llegaste a ejercer? No. Sí, me imagino que es un bagaje que te acompaña y que algún momento en el teatro también entra en juego, ¿o no? Sí, yo cuando decidí hacer una carrera, yo sabía que el teatro era lo que más me gustaba, pero no sabía si me iba a ir bien, entonces no sabía si iba a poder ganarme la vida con el teatro, entonces dije, bueno, voy a hacer una carrera que me sirva profesionalmente, si es que la ejerzo, y al mismo tiempo digo, y si la interrumpo, que lo que haya estudiado me sirva, ¿no? Es como, y yo igual siento que cualquier cosa que uno estudie sirve, economía, ciencias políticas, sociología, psicología, medicina, farmacología, o sea, lo que sea, me parece que estudiar.
es un ejercicio que hace que las neuronas de algún modo se mantengan activas y lubricadas. ¿Seguís estudiando? Sigo estudiando. Sí, ahora estoy aprendiendo un nuevo idioma, así que estoy contento con eso. ¿Qué estás aprendiendo? Alemán. En 2015, en una de sus contratapas, Juan Forn escribió: Marta Argerich es algo más que humano para los japoneses. Cuando se sienta al piano, tocan un hombre y una mujer a la vez. Toda la fuerza de lo masculino y toda la gracia de lo femenino envuelven a la audiencia en simultáneo. Pero claro, ya hacía varias generaciones que esta cuestión de qué es propio de los hombres y qué de las mujeres estaba puesta en discusión. Jean-Luc Godard, por ejemplo, tiene una película que se titula justamente así, Masculino-Femenino. Se trata de un peculiar retrato de la juventud francesa a mediados de los 60, en un punto justo en el que la inocencia pop de la primera mitad de esa década empieza a dar paso a una versión más densa, politizada y oscura. En una división de sexos que hoy parece bastante démodé, Masculino-Femenino tiene como protagonistas a dos varones politizados y un grupo de chicas que parecen más preocupadas por la moda, las salidas y los romances. En un momento clave se entrevista a una chica llamada Elsa, que acaba de ganar el título de Miss 19, a la que le pregunta por su vida, sus gustos, y qué es el socialismo, o qué sabes de la guerra en Vietnam. Pero así como la película detecta ese tipo de comportamientos un tanto misóginos, hay también una especie de relación poliamorosa y una escena de sexo entre dos hombres en el baño de un cine. Filmada a fines de 1965, Masculino-Femenino marca el punto exacto del fin de una era y el comienzo de otra, más tormentosa y tensa, que se llevaría puesta buena parte de esa inocencia de los primeros 60. Lo haría con la cultura pop, con el cine de Godard, con la historia del siglo XX y con lo que vino después también. Si querés leer la nota de Diego Lehrer, ingresá a laagenda.buenosaires.gov.ar. Decías que no sabías si te iba a ir bien, si ibas a poder vivir del teatro y, bueno, una incertidumbre muy, muy habitual en ese tipo de camino elegido, ¿no? ¿Esto cuándo empezó a suceder? ¿Empezó en el momento de la irrupción de esta generación nueva de dramaturgos que renovó de alguna manera la escena y de la que vos formaste parte muy destacada en los 90? ¿Cuándo empezó a suceder? Sí, creo que en los 90 empecé a volverme visible, ¿no? Creo que, bueno, se juntaron justo dos cosas, que fue el estreno de Criminal, ¿no? Que no es exactamente mi primera obra, pero también se puede pensar como claramente mi primer paso en los teatros, que se hizo en el Pairó, dirigida por Diego Kogan, que fue un pequeño gran suceso de Love y que en simultáneo a ese fenómeno de Criminal se dio lo del Carajají, que fue un grupo de dramaturgos que éramos 8, que nos había convocado el Teatro San Martín en su momento, cuando estaba bajo la dirección de Juan Carlos Gené. Y ese era un taller, digamos, que se proponía que los jóvenes autores creáramos obras jóvenes para actores jóvenes. Lo coordinaban Tito Cosa y Bernardo Carey, y eso derivó, bueno, en un gran fracaso, una gran pelea con esta coordinación. Nos peleamos con el Teatro San Martín, nos expulsaron del Teatro San Martín y decidimos seguir juntándonos porque como las obras que habían quedado inacabadas, las queríamos terminar. Y eso habrá sido también de alguna manera consacratorio, digamos. Esa y ese ruido, pudo haber sido consacratorio, ¿no? Eso hizo mucho ruido. Los que se enteraron en el Rojas nos llamaron, nos decían, bueno, cuando terminan las obras se las publicamos. El nombre Carajají... ese es una broma, un chiste que hacíamos, que era la sigla, la inicial de los nombres de pila de cada uno, según la ronda que teníamos, que siempre ocupamos los mismos lugares, resultó ese Carajají. Y fuimos bastante, nos fuimos bastante irreverentes y
salió una nota, Ernesto Yo nos hizo una nota que fue tapa del suplemento de Cultura de La Nación, lo cual fue una gran novedad porque en aquella época la tapa de Cultura de La Nación tenías que estar muerto hacía por lo menos 200 años para aparecer, y que le dedicaran a alguien vivo y que éramos jóvenes fue muy llamativo. En ese contexto del Carajajillo escribí Marta Stutz, que inmediatamente fue programada en el Teatro San Martín, y esto y bueno, luego hubo una seguidilla de obras no tantas, hasta que se produce otro gran viraje, otra gran bisagra en mi carrera, que fue cuando me convencen de que yo tenía que dirigir mis obras. Y empecé codirigiendo. Primero codirigí con Gabriel Descovich dos o tres espectáculos, luego codirigí con Tantagnani y Spregelburg La Escala Humana, que escribimos juntos, y después me atreví solo. Y ahí sí ¿Y en esas cooperaciones había como una especie de influencias recíprocas? Había entendimiento, o sea, estábamos todos en una búsqueda, estábamos todos realmente buscando nuestros propios lenguajes en la escritura, en la puesta en escena. Con voces a la vez muy distintas y muy singulares. Sí, pero yo creo que eso es lo que nos gustaba y nos divertía, porque nosotros éramos herederos de el estar todos de acuerdo, de algún modo, digamos, lo que eran, ¿no?, los grandes ¿no? La hegemonía, digamos, del teatro independiente, digamos, de Buenos Aires, estaba como tremendamente clara, digamos, de cuál era la función del teatro, cuál era la función de los artistas y de qué debían hablar los artistas. Y creo que en la postdictadura, o sea, con el comienzo de la democracia, se produce un gran vacío de dramaturgos cuando a partir de la primavera democrática, con el paracultural a la cabeza, aparece todo el teatro performático, ¿no?, de los grupos de Batato, Barea, Urdapilleta, Los Messi, Las Gambas al Ajillo, que eran manifestaciones muy potentes de la postdictadura que no tenían autor. Entonces el autor parecía que no tenía más lugar. Y recién en los 90 aparecemos nosotros despojándonos bastante del deber ser de la dramaturgia, ¿no?, de ese rol. Podríamos sobre esto hablar horas. Sí, claro, porque es una lucha, digamos, que vos continuás ahora, por ejemplo, en el territorio del teatro independiente, en el que el deber ser y lo correcto y el mensaje y el compromiso desde cierto punto de vista entendido están muy expandidos, digamos, como discurso, ¿no? Sí, yo creo que el teatro es algo, digamos, bueno, todas las artes evolucionan muchísimo y su función va cambiando según, digamos, los momentos. Por supuesto que hubo un momento en que en los tiempos más terribles y cuando nadie podía decir nada, el teatro se encargaba de burlar a la censura y tratar de decir lo que nadie podía decir, ¿no? Y eso tuvo un momento muy alto y muy importante, que fue teatro abierto. Cuando ya esas cosas que no se podían decir, se podían decir en televisión, entonces no tenía ningún sentido seguir diciéndolas en el teatro, ¿no? Entonces el teatro tuvo que de algún modo reinventarse, y yo tuve la suerte de formar parte de ese grupo donde podíamos decir algunas barbaridades que eran políticamente muy incorrectas respecto de, ¿no?, el compromiso, ¿no?, el teatro supuestamente comprometido. Es una percepción que yo tengo últimamente digo, como que siento que el público está necesitando otra vez las moralejas, que le indiquen qué tiene que pensar, ¿no? Cuando justamente me parece que el arte es el territorio apto para que la gente sepa que tiene que pensar, no es que puede, tiene que pensar lo que quiere, tiene que ser libre de pensar, y basta de esperar a que nos digan qué es lo que tenemos que pensar.
y yo no voy al teatro, a mí no me gusta ir al teatro a que me digan lo que yo ya pienso, porque además gente quiere que le digan lo que es como confirmar ir al teatro es un absurdo. O sea, porque es ir a ver a unos señores moviéndose ahí, haciendo una cosa, no fingiendo que son otros. Es muy ridículo, hay que pagar una plata. Entonces, yo creo que es como para que justificarme de por qué estoy yendo a ver esta tontería, necesito que me expliquen por qué estoy ahí. Entonces es como decir, no, lo que pasa es que toca temas muy profundos. Y yo creo que lo profundo tiene que ver con lo poético y tiene que ver con el lenguaje teatral, no tiene que ver con los temas. Hay temas que según cuándo se vuelven importantes. Y nada, me parece que para mí es una singularidad de este tiempo que de algún modo se pone en las antípodas de aquel teatro de performance de los 80 en el Paracultural, ¿no es cierto? Donde íbamos a ser golpeados por el teatro, como dice Alain Badiou, ¿no? O sea, Badiou dice algo, un pensador francés que a mí me gusta mucho, que él dice, no vamos al teatro a cultivarnos, dice, no somos repollos, dice, vamos al teatro a ser golpeados. Y yo no voy al teatro a hacer culto, yo no voy al teatro a comprobar que soy piola pensando, yo voy al teatro a pasarlo bien. ¿Cómo se lo pasa bien? No necesariamente la paso bien con chistes tontos, o no, digamos, hay algo que se llama arte y que es capaz de subyugarme, ¿no? Yo voy a que me sorprendan, a que en tal caso me ofrezcan herramientas para pensar cosas que no había pensado hasta ahora, no para comprobar, ¿no es cierto?, que los que estamos ahí todos más o menos pensamos parecido. Vuelvo al tema que mencionaste, que es el absurdo de ir y pagar una entrada para ver a unas personas haciendo algo delante de uno. Y pienso que en Luz Testigo, que dirigís y que está en el espacio Callejón, aparece, digamos, interviene, se asoma este tema de la reflexión sobre el teatro ya desde el título, ¿no? Porque Luz Testigo refiere justamente a una luz teatral, ¿no? Sí, hay algo de donde, de algún modo, Luz Testigo está desnudado el mecanismo, ¿no? O sea, vemos a los actores viendo a sus compañeros haciendo escenas y luego ellos asumen el rol que les corresponde en el momento que tienen que contar su historia, ¿no? Y hay algo que claro, que hay un recorte, ¿no? Trato de asociarlo con lo que hablábamos antes, digamos, si yo puedo ver bueno, acá estamos en un estudio, esto es un recorte, ¿no es cierto? El director está eligiendo qué es lo que va a ver el que está del otro lado de la pantalla. Pero bueno, en el caso del teatro, ese recorte no lo hace es el director, en parte sí, pero lo hace el espectador, es decir, como me sustraigo, no veo lo que no tengo que ver y me concentro en lo que tengo que ver porque como espectador soy cómplice de esa mentira. Es como un acuerdo tácito que tenemos donde yo estoy acá sentado viendo lo que vos estás haciendo. Y entre nosotros hay algo, ¿no es cierto?, que es... ¿no? que es la separación. O sea, hay una línea que es acá es ficción, acá es realidad. Y esa frontera tan clara, tan nítida, es fascinante, ¿no es cierto? O sea, hasta acá lo que ocurre es verdad y a partir de acá lo que ocurre es mentira. Me parece una hermosura. Aquella primera experiencia como director ya autónomo, ¿cómo la recordás? Hermosa, nunca creí que me iba a gustar tanto. Yo creía que era que no era una profesión disfrutable la del director. Y yo cuando fue como probar una droga, digo, wow, me voy a hacer adicto a esto. Y me hice adicto, pero por suerte no.
¿Con No, qué proyecto fue el...? fue con Gore, que fue una residencia de lo que era el conservatorio, lo que es la una hora, era el Conservatorio Nacional, la formación universitaria que es ahora. Y sí, fue lo que con los alumnos que egresados me llamaron para hacer algo. Hice una experiencia, se llamó Gore, que después, bueno, viajamos, fuimos a España, fuimos, la verdad que fue, y me dio mucha satisfacción y no solamente me encontré con el placer de la dirección, digamos, también de la creación de la obra a medida que iba ensayando, fue muy, muy revelador. Por eso antes decía que fue la otra gran bisagra cuando yo empecé a dirigir mis textos. Empecé a escribir distinto. ¿Ese texto se fue desarrollando en el proceso de ensayo, por lo que decís? Sí, yo me metía en camisa 11 varas y la verdad que fue muy gracioso como si tuviéramos tiempo, que sé que no lo tenemos, fue muy revelador para mí eso, cómo fui incorporando los elementos que tenía, las limitaciones con las que tenía que trabajar. Eso me hizo crear una dramaturgia muy, muy particular y que de algún modo marcó mucho mi camino. Gore fue una obra bastante, así como Criminal fue aquella primera, Gore fue... bueno, cada obra ocupa un lugar, o sea, cada obra es un escalón, cada uno es un escalón donde uno tuvo que poner el pie y por eso tiene mucho valor, porque si no, no hubiera podido poner el pie en el escalón siguiente. Y de algún modo, digamos, las limitaciones o las condiciones, me imagino que funcionan ahora cuando tenés, por ejemplo, como autor un encargo para estrenar una obra en España, para determinado elenco. Sí, el desafío siempre es, a mí los desafíos me gusta ¿Te gustan la los presión, encargos? la exigencia. Cuando yo escribo una obra por las mías, me genera enseguida una presión. Entonces convoco un elenco y les digo, tengo una obra para ustedes. Entonces ya eso empieza a ser, entonces ya tengo a gente esperando, ¿no?, que yo les diga está lista, ¿no? Y porque bueno, el teatro es la escritura teatral tiene eso, que en un momento sabes que se va a convertir en un colectivo de personas. Y uno cuando escribe tiene muchas ganas de compartir. Entonces, y es como ese primer compartir con un elenco, con gente, actores y actrices con los que uno va a ensayar y darle vida a eso que uno escribió, es una experiencia que la narrativa no tiene, ¿no? Y que yo siempre siento que la gente que viene de la narrativa le tiene mucho miedo al teatro por esto, porque en algún sentido es como siente que pierden el dominio. Y es verdad. Control, claro. Cuando yo escribí Vos hiciste el camino inverso e incursionaste en la narrativa. Claro, cuando yo escribí la novela, Circuito Escalera, que en realidad la escribí porque me había aburrido un poco el teatro, y me pasaba eso, digo, no quiero ya escribir algo que yo ya sé que se va a estrenar porque no puedo evitar ese impulso de decir, bueno, vamos, pongámonos a ensayar. Entonces digo, voy a escribir algo que nadie espera de mí. Que es tan difícil escribir una novela que seguro me va a salir mal y nadie me la va a publicar. Pero bueno, al final no me salió tan mal y se publicó. Pero lo maravilloso era que entonces era como ensayar con un grupo de actores para ver escribir la novela, pero las actuaciones sean perfectas, hacían exactamente lo que yo quería. Y la verdad que lo disfruté, fue una experiencia de un placer tan grande escribir una novela, y además me propuse escribir una novela larga. Es una novela larga, porque el teatro también nos condena a la síntesis, ¿no es cierto? O sea, sabemos que una obra, bueno, sí, puede durar 2 horas, pero no vamos a escribir obras que duren 18 horas. Y una novela es una obra que dura 18 horas, en un sentido. Y entonces abusar de la extensión fue algo que disfruté muchísimo. Está dedicada a tu mamá y en la dedicatoria decís que te enseñó, que fue quien te enseñó a contar historias, ¿no? Que es en definitiva lo que haces no solo en la narrativa, sino en el teatro, ¿no? Sí, yo también, es una cosa que me vino un recuerdo también tardío y me vino cuando terminé de escribir la novela. No es que yo lo desconociera, no es que estaba forcluido el recuerdo, pero ahí entendí algo que fue eso, que mi mamá me había de algún modo enseñado a contar historias, porque cuando yo era chico, con esto que
te decía al principio de la charla de que a mis viejos les gustaba mucho el cine. Me llevaba al cine en Olivos y me llevaba a ver películas que en realidad eran prohibidas para 14, pero que mi mamá consideraba que yo tenía que ver. Y entonces cine francés, bueno. Y me acuerdo que eso, que me lleva al cine y habla con el de la boletería y le dice, mi hijo tiene 11 o 12, suponete, pero yo creo que tiene que ver esta película. Y él decía, pero no, pero es prohibido. Y mi mamá, no sé cómo hacía, lograba, me metía en el cine, solo iba, me dejaba y me iba a buscar después. Y después íbamos a casa y mientras ella cocinaba, no me acuerdo que yo me sentaba en la mesa de la cocina, sobre la mesa, y me pedía que contara la película. Y se la contaba, y no sabes lo difícil que es contar bien una película. Y entonces me decía, no, pero acá no entiendo. ¿Cómo? Perdón, y esto acá. Y me acuerdo que todo el esfuerzo para hacer que mi vieja viera esa película, que ya la había visto igual, pero bueno, que ya la había visto hacía unos años, y no es como ahora que agarrás y volvés a ver la película. Y ahí me di cuenta que yo tenía que descubrir y ser muy hábil en dosificar la información, los elementos para conseguir que ese relato fuese como la experiencia de ver la película sentado en una butaca del cine. Me gustaría preguntarte un poco sobre tu trabajo como formador de dramaturgos, como mentor, como supervisor también de proyectos que van concretándose y que nutren la cartelera hoy, ¿no? El tema de la docencia fue algo que se dio de una forma muy tan particular que merece por ahí contarse, que es, yo cuando estudiaba teatro, arranqué a los 14, ¿no? Y estudiaba actuación en el Teatro Payró, y la que era mi maestra en ese momento me dice que yo tenía 17 y me dice si no quiero ser asistente de los nuevos grupos que tenía. Y yo, encantado, por supuesto, un honor para mí, y era asistente. Estaba ahí mirando las clases, le traía café, recibía a los alumnos y prendía la luz y apagaba la luz. Hasta que esta persona cae gravemente enferma, tiene unas complicaciones de salud muy grandes y deja de dar clases durante muchos meses y estaban dos grupos ahí esperándola, ¿no? Y yo debía tener 19, ponele, 20. Y me acuerdo que le pregunté, digo, ¿querés que yo los agarre los grupos como están ahí, digamos, mientras vos te recuperás, cuando vuelvas? Me dijo, sí, por favor. Yo empecé a dar clases de teatro a los 19 años, a gente todos más grande que yo. Y yo creo que eso es lo que me enseñó a dirigir al final. Pero también me hizo entender algo de la docencia, como yo sabía que no sabía nada, como yo sabía que incluso los que estaban tomando clases sabían más que yo, ya de la vida sabían más que yo seguro, entendí que enseñar es ayudar, que no hay nada que enseñar, que uno lo único que puede hacer es ayudar a que esa gente por lo menos lo pase bien haciendo lo que hace, ayudarla a que logre eso. Entonces me rompía la cabeza ayudando, y creo que es lo que yo hago. Y para ayudar a la gente hasta inventé formas, digamos, de trabajo que terminó derivando en algo que le dijeron esto como un método, cosa que yo digo, la verdad. Claro, no bueno, sé. Tu trabajo de entrenamiento de actores fue bautizado en una escuela de Barcelona muy reconocida, por otra parte, como procedimiento Dolte, ¿no? Sí, la gente allá dice, uy, tengo Dolte, voy a hacer Dolte, la tarde ayer hice Dolte. Y hay muchos que ni saben que es el nombre de una persona, y los que saben, muchos creen que está muerta esa persona, eso es muy gracioso. Pero todo fue a partir de esto, de querer ayudar. En las clases y en la dramaturgia es lo mismo, o sea, yo lo único que trato es de entender, lo primero es tratar de entender qué es lo que quiere esa persona escribir.
trato de entender qué está buscando. Y una vez que, si logro entenderlo, lo único que tengo que hacer es ayudar a que consiga eso que quiere. Si a mí me gusta o no, realmente no es lo que importa. O sea, por eso en general creo que los que salen de mis talleres no escriben como yo, escriben cada uno muy, muy distinto. Sin duda hay tendencias, sin duda hay cosas que me generan más, me excitan más que otras cosas, pero fundamentalmente creo eso de la docencia. Y yo reconozco como mis maestros a los que me ayudaron. ¿A quiénes mencionarías? Hoy tengo una lista, pero porque justo tuve que pensar mucho acerca de esto de mis maestros. Y algunos que sí, que tomé clases con ellos y otros que no, como Shakespeare, que pero lees el listado, bueno, a mi mamá, la considero una de mis maestras, a una profesora de la facultad que se llama Estela Jajam, a Ricardo Monti, que sí, fui alumno de él, a Spielberg, a Hitchcock, porque bueno, son los que leyendo algo, oyéndolos decir algo, o leyendo algo de ellos, fueron cosas que me marcaron y que con las cuales aún hoy sigo dialogando internamente, que me siguen interpelando y que me ayudan a seguir pensando y a crecer en mi pensamiento y a madurar en todos los aspectos, porque si maduras en todos los aspectos o no hay ninguna maduración. Hoy vos sos seguramente esa voz para muchos actores y dramaturgos. Claro, y no sabré nunca, entonces, a veces me pasa que me encuentro con alguien que fue alumno mío y me dice, una vez me dijiste una cosa y me cambió para siempre todo. ¿Qué te dije? Me dicen la frase y yo digo, no tengo el menor registro de haberlo dicho. Es más, no creo estar de acuerdo con eso. De estos casos de trabajos en tu taller de dramaturgia, está, por ejemplo, el de Recurso de Amparo, que llegó al Espacio Callejón después de un proceso justamente de trabajo en el taller de Laura Oliva, ¿no? A Laura Oliva la ayudé a escribir el Recurso de Amparo, sí. Sí, que después cuando una historia muy personal, ¿no? Porque ahí de algún modo recurre a hechos reales, puntuales de su vida, algunos muy dolorosos, y escribió esta obra tan interesante, tan fuerte y tan lúdica al mismo tiempo, y cuando me dijo Laura, que además somos muy amigos, si la quería dirigir, me pareció un desafío interesante y arrancamos primero el 25 de mayo, fue estrenada, apenas se abrieron los teatros después de las restricciones y bueno, pasó el 25 de mayo, después estuvo en otro teatro y finalmente en el Espacio Callejón. Sí. Solés estar acompañando las funciones de los espectáculos que dirigís. Sos una presencia muy constante, no solo en Espacio Callejón, me imagino también en Sí, también en Calle Corrientes, ahora que también con Las Irresponsables ahí en el Astro me gusta mucho ir. Al principio voy mucho, después empiezo de a poco a ir un poquito menos, pero me gusta. Es claro, bueno, igual es raro porque claramente no tengo absolutamente nada que hacer, pero al principio sí, porque realmente hasta que la obra encuentra su punto artístico, ¿no? Su rendimiento medio, hay que estar muy atentos y hay que ir ajustando cosas. Uno también descubre que decía, no, esto mejor cambiarlo. Pero una vez que se instaló eso, me gusta acompañar, pero es por el encuentro, ¿no? Es como hacer teatro hace que algunos amigos estén obligados a ir tal día, entonces los veo. Y de hecho, bueno, justo en las obras que ahora estoy haciendo, en todas hay gente muy amiga y la verdad que es genial poder verlos al menos una vez por semana. Esto fue La Agenda, esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros y los esperamos la próxima semana.